¿Habemos papa? Sí, está. León. Fue rápido. León XIV. Yo me equivoco, le digo Luis. No, por favor. No. León. Tiene nombre como de familias, de cómo los nombres antiguamente, de casas reales. Claro, y algunos ya hacen, ¿no es cierto?, el vínculo con León XIII, el papa que tuvo esa denominación antiguamente a comienzos, fines del siglo XVIII, fines del siglo... Estuvo entre el siglo XIX y el siglo XX. Y comienzo del XX. Sí. Y que publicó la Rerum Novarum, la gran encíclica relacionada, la primera encíclica que entra al tema social por parte de la Iglesia y que habla del tema de los trabajadores, y por lo tanto ahí hay un guiño. Un papa que ya en sus primeras declaraciones, en ese discurso, uno podría decirlo, señalado los expertos, más que uno, ¿no? Claras muestras de continuidad con lo del legado de Francisco, muy cercano a él. Era muy cercano. De hecho, lo convirtió el año 2023 en cardenal. Francisco lo fue promoviendo y lo deja en un lugar muy, muy significativo en el dicasterio de los obispos, donde todos los obispos pasan por él. Digamos, las designaciones de los obispos de los últimos 2 años y medio pasaron por las manos del actual Papa. Bueno, entonces, la primera, habrá que ver esto cómo se lleva adelante, pero es una persona que ya estaba en la curia, por lo tanto que habla el Papa enfrentado a la curia, no, si el Papa puso mucha gente en la curia, que en la administración o la burocracia vaticana, y puso a varios, ¿no? Y por lo tanto este es de sus hombres, ¿no? Todos que pensaban que podría haber una transición, particularmente si era italiano, no, se acabó, claro. Eso. No. Pietro Parolin, que era como el secretario de Estado de los Estados Unidos, y que algunos señalaban que era, claro, el canciller era como la figura más fuerte, pero entró como papable y salió como cardenal. ¿Te puedo contar algo? A ver. Contaban unos medios italianos. En el pueblo de Parolin, Italia está conformado básicamente por ciudad, pero muchos pueblos, había gente que ya tenía reliquias de quien creían que iba a ser papa. Alguien, no sé, bueno, no sé, y mira, esto era de Parolin, guardémoslo que puede terminar siendo una reliquia papábile. Bueno, pero de hecho León, el nuevo papa, el Papa León, salieron de inmediato, se nombra, y en Bio Chile, nuestros colegas, inmediatamente una nota de cuando estuvo en Concepción hace 20 años atrás, también acá en la iglesia de San Agustín, en el colegio. La globalización, es más fácil viajar que antes. Claro, pero la figura emerge, y esa foto que tenía guardada, y todos buscan se transforma en un tesoro. Claro, todos buscan. Ahora, tiene una misión por delante enorme en el nuevo sumo pontífice, en una iglesia que cada vez pierde. O sea, en una sociedad más secularizada, donde el peso de la iglesia católica es mucho menor, algunos podrán estar de acuerdo, o les podrá gustar o no les podrá gustar, pero es una realidad, y además donde buena parte del peso histórico de la iglesia estuvo dado por su capacidad de hacer gestiones diplomáticas, y que en un mundo muy convulsionado, algunos dicen que podría jugar un rol. Recordemos que el Papa Francisco... Es joven y tiene fuerza, dicen. Recordemos que el Papa Francisco mandó un emisario a Rusia para conseguir la liberación de niños ucranianos en zonas ocupadas por Rusia. Lo logró. Algunos le reprochan mucho al Papa anterior, al Papa Francisco, junto con Parolin, que era su ministro de Relaciones Exteriores, de haber llegado a un acuerdo con China para una designación consensuada de los obispos chinos, para decir una especie de sometimiento al régimen comunista chino. Eso ha sido objeto de muchísimas críticas. Vamos a ver si este Papa lo mantiene. Y, digamos, ¿hay un escenario internacional donde podría jugar un rol la iglesia? Sí. Pero habrá que verlo. Pero mira, la iglesia hace 50 años atrás, para no hablar de 100, ni 150, 200, comparada con lo de hoy día, a ver, la diferencia es abismal en términos de presencia, peso en su opinión, No estoy hablando de la dimensión de la fe, estoy hablando de la iglesia como una institución de poder, política. Yo soy más viejo, digamos, pero en la década, dejemos de lado la dictadura, ¿no es cierto? En la década de los 90 se reunía la Conferencia Episcopal Chilena. Los medios estaban esperando que salieran los obispos a leer su declaración de 2 páginas, po. Y esa declaración era comentada y suscitaba comentarios y reacciones políticas. Hoy día ellos han sacado declaraciones en la conferencia. ¿Cuál fue la última? ¿Alguien se acuerda?
¿Fue motivo de alguna nota, de algún debate, de algún cruce de opiniones? Eso habla de la pérdida, obviamente, de la importancia o la influencia de la Iglesia. Y yo creo que eso ocurre en varias partes del mundo. Ya Papa habemos Papa y viene ahora, y vienen todas las ceremonias. Todavía queda un ceremonial, rito, claro. Sí, el rito de entronización del Papa, donde se le entrega el anillo de pescador. Y con muchísima audiencia de la gente observando esta liturgia, esta ritualidad, independientemente de su credo, ¿no? O sea, eso la Iglesia todavía lo sabe hacer muy bien, ¿no es cierto? Está puesta en escena, que va a seguir con otras en los próximos días. Sí. ¿Tú tienes otro dato? No, volviendo a los temas nacionales, ya vamos a estar obviamente con otras noticias que todavía están en desarrollo. Temas enojosos y ripiosos. Sí, que tiene que ver con la investigación que se está llevando adelante, que ha tenido dos etapas, ¿no? La investigación Procultura. Esta es una investigación, recuerden ustedes, que se inicia a mediados del 2023, cuando revienta el caso Democracia Viva. Usted lo recordará por el medio de comunicación en Antofagasta. Acá en Biobío, y usted lo puede encontrar, un reportaje que hizo la unidad de investigación de la radio que se llamaba Caja Pagadora, como pregunta, las fundaciones Pro Boric que recibieron X cantidad de millones de pesos en la región de Antofagasta. En ese reportaje que salió 4 o 5 días después de que Democracia Viva ya era por todos conocida, se exhibe un sinnúmero de fundaciones que nuestros equipos del área de investigación pudieron establecer que incluso tuvieron un rol muy activo en la campaña del presidente Gabriel Boric y que habían sido beneficiados con enormes sumas de dinero para trabajos sociales, es decir, platas que se supone directamente a través de gobiernos regionales o del gobierno central iban a las personas más desposeídas, es decir, trabajo de campamentos, rehabilitación, trabajo de incluso hasta de fachada, en fin, todo lo que usted se imagina, pero que va destinado netamente para gasto social del Estado. Y que yo creo que muchos de ustedes que nos están escuchando, y nosotros, y esto es una opinión, no hay problema si es que esos recursos llegan directamente a quienes tienen que llegar, ¿no es cierto? Porque lo necesitan. ¿Cuál es el asunto? Es que en ese mismo reportaje se individualizaba una serie de fundaciones que algunas en ese momento incluso amenazaron o anunciaron acciones judiciales por relacionarlos en esto. Bueno, todas esas fundaciones hoy día, buena parte, o están formalizados o siguen las investigaciones por parte del Ministerio Público. Y entre esas fundaciones estaba algo que nosotros develamos, Procultura. ¿Qué ha pasado con Procultura? Bueno, es una investigación que se le asignó al fiscal regional de Aysén, hoy suspendido Carlos Palma, y luego esa investigación se le entrega bajo el criterio que tiene el fiscal nacional, que recuerden ustedes que en algún minuto incluso hasta la Corte estaba cuestionando, se le entrega al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y él lidera, el mismo de Sierra Bella, lidera esta investigación, pero usa una estrategia diferenciada a otras investigaciones. ¿Sabes cuál es, Nivaldo? Abre distintas investigaciones, o sea, se lo voy a explicar de esta forma. Procultura es un título, ¿no es cierto?, el titular, donde abajo están distintas investigaciones, no es una sola, sino que son distintos RUC, pero con el centro de Procultura en distintas aristas. Y entre ellas, la mayoría, por no decir un 90 y tanto %, corresponden a políticos ligados al oficialismo, es decir, a la antigua concertación, llámese Democracia Cristiana, PS, PPD y Frente Amplio. Y para que quede claro para los auditores, para que hay otras causas por otras fundaciones ligadas a tienen políticos, otros fiscales, a gobernadores, por ejemplo, ligados a la derecha, la Araucanía. En la Araucanía en particular, ¿no es cierto? Para que quede claro que no estamos hablando de toda la fundación, estamos hablando de esta en particular, que es muy significativa por la gran cantidad de dinero que tenía proyectos por X y los multiplicó por más de 6, de un paraguaso, como se dice, ¿no es cierto? Y eso ya es sospechoso. Y digamos que Procultura es una fundación que quebró, en la práctica. Sí, en la práctica, sí. No le pagó a la gente que tenía contratada, cerró de un día para otro. Hay gente que trabajó ahí durante mucho tiempo que dice haber sido estafada, eso tendrán, porque una de esas demandas laborales también. Pero una de esas también les va a tocar a ellos ir a explicar qué es lo que vieron, qué hacían, serán... Ahora, para ser súper claros, porque aquí usted sabe que estas son investigaciones y las investigaciones también, no es que uno dude, y quiero ser súper
no quiero transmitir un mensaje errado, esta es una opinión, pero las carpetas investigativas, en los hechos siempre uno tiene que... Y esto, digamos, como ciudadano también hay que tenerlo claro, no por eso uno va a condenar a alguien porque hay que esperar un debido proceso y hay que esperar a los tribunales. ¿Por qué lo digo? Porque del 100% de Procultura hay distintas opiniones y hay algunas opiniones que dicen que sí se hicieron cosas, o sea, que sí se trabajó, también hay que decirlo, pero aparentemente que se usó desde esa estructura. Y digo aparentemente porque eso es lo que tendrá que el día de mañana un tribunal esclarecer y decir si es así o no. Se habría utilizado un modelo donde en compañía o coordinación con autoridades de gobierno o de gobiernos regionales se les entregaban muchos recursos, desde pintura de fachada hasta clínicas psiquiátricas de trabajo a nivel de, por ejemplo, gobierno regional metropolitano. Pero digamos una cosa, en el caso de Procultura era en primer lugar, una fundación que llevaba mucho tiempo, que tenía trabajo a su espalda, proyectos aprobados. En Lota, por ejemplo. Y ejecutados. Y hay pruebas. A diferencia de Democracia Viva, que se constituyó prácticamente sobre la marcha, llegó la plata y no tiene nada que mostrar. No, y andaban comprando unos tarros con unas mangueras para ponerlos sobre una estructura. Por eso son cosas distintas y por lo tanto son realidades distintas. Claro, y por eso yo por eso lo menciono de esta forma, a lo mejor puede ser medio confuso y todo. Desde ese activo que tenía Procultura, donde había trabajo, trabajaban con estos museos en Lota, con las ex minas de carbón, que algo material que se puede ver. Salió una especie como de ampliación de giro, donde terminó Procultura, por ejemplo, en Antofagasta, el gobernador de Antofagasta, que bueno para los discursos, pero le habían entregado hasta recursos para andar pintando fachadas en el centro se transformaron hasta pintores de brocha gorda de la noche a la mañana. Estas aristas, incluyendo los pintores de brocha gorda de Procultura, es lo que hoy día está en tela de juicio y es lo que se está investigando. Y se han utilizado un sinnúmero de métodos por parte de la Fiscalía para que a través de los RUC no todos los intervinientes en la causa Procultura tienen acceso a toda la información. Es decir, a cada una de las aristas de estos RUC se le fue entregando una carpeta diferenciada. ¿Para qué? Para que así evitar probablemente filtraciones. Pero el grueso es que dentro de la carpeta de Procultura aparecen cercanos al presidente Gabriel Boric. A través de Procultura es que se intervinieron muchísimos teléfonos, incluyendo de autoridades, como por ejemplo Miguel Crispi. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el próximo paso de Procultura? Es el gran enigma de si van a haber formalizados, si el doctor Larraín, Alberto Larraín, que ejercía como el gran cerebro y controlador de Procultura, pese a que no era el propietario de la fundación, digámoslo así, era el que controlaba Procultura, si va a ser formalizado y en cuál de todos estos RUC también va a ser formalizado. Claro, y puede abarcar mucho. ¿Qué va a pasar con el gobernador de Santiago? Él ha sido súper claro respecto a la relación que dijo tener con Alberto Larraín. Incluso recuerden ustedes que el propio Claudio Rego, el gobernador de Santiago, presentó incluso hasta acciones legales en contra de la misma fundación. Pero la pregunta es, dentro de todo este universo, ¿qué relaciones hay? Porque Claudio Rego, y es lo que llama la atención, es el único, hasta ahora, o hasta la información que nosotros tenemos, que no ha declarado ni como testigo ni como imputado. El gobernador Jorge Flies de Magallanes declaró en calidad de imputado. Entonces, los próximos pasos van a ser muy interesantes respecto a lo que va a hacer Patricio Cooper, quien paralelamente está siendo objeto de un cuestionamiento que podría incluso dejarlo fuera de todas estas investigaciones si la Corte Suprema así lo resuelve. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.